Y ahora el pastor Bayless Conley. Traicionado, Él te sostiene. En picada financiera, Él te sostiene. Batallan con la enfermedad, Él te sostiene. Acabas de recibir malas noticias que pusieron tu mundo de cabeza, Él te sostiene. Confía y descansa. Él puede sostenerte. Hola, soy Bayless Conley. En la vida todos enfrentamos incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud, o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Una cosa es segura: Dios te ve, Él te ama, y no importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Quiero empezar hoy con algo que es increíblemente importante para todo creyente y necesita ser grabado en nuestras mentes y nuestros corazones. Así debemos vivir. Voy a hablarles hoy sobre vivir una vida de confianza. Aquí hay un versículo en Proverbios que la mayoría tal vez pueden citar, Proverbios 3:5. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Es porque los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y la verdad es que a veces los caminos del Señor pueden ser diametralmente opuestos a la sabiduría humana convencional. Y a veces Dios requerirá que hagas algo que desde un punto de vista humano es totalmente ridículo antes de que Él haga lo milagroso. Y si te apoyas en tu entendimiento, dirás: no haré eso, no me salen las cuentas, eso no tiene sentido, no entiendo eso. No te apoyes en tu inteligencia. Toma sus preceptos como tu herencia y confía en Él con todo tu corazón. Incluso con nuestros billetes, tengo un billete de $1 aquí. En todos nuestros billetes las palabras impresas son: en Dios confiamos. Está impreso aquí. ¿Sabes algo? Necesita ser impreso, estampado en el corazón de todo creyente. En Dios confiamos. El tiempo de Dios para corregir los errores, responder oraciones, juzgar a los malvados, cumplir profecías, rara vez coincide con nuestro tiempo. ¿Ustedes han notado eso? Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Hay un tiempo y un propósito para todo bajo el cielo, amigo. En Efesios 1:11 dice que Dios obra en todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. Él no actúa de acuerdo con el consejo de nuestra voluntad, sino que obra en todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. Él hace todo hermoso en su tiempo. Quiero leerles un poco de Hechos capítulo 7, de un sermón que se predicó ahí. Comenzando en el versículo 5, dice: cuando Abraham aún no tenía hijo, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él. Es decir, antes de que Abraham tuviera un hijo, Dios le prometió darle la tierra prometida para que la poseyera y también para que la poseyeran sus descendientes después de él. Y cualquiera que conoce las Escrituras sabe que Dios dijo: oye, mira al norte, al sur, al este, al oeste, todos los lugares que ves te los daré. Vas a heredar esta tierra y será tu posesión y posesión de tus descendientes. Seguimos en el mismo capítulo, Hechos 7, el versículo 17 dice: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, aquí dice el tiempo, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Ahora, cuando el tiempo de la promesa se acercaba, Abraham ya había estado muerto por casi 500 años. Abraham vivió con la confianza de que la promesa de Dios se cumpliría, sabiendo que no sería en su tiempo de vida. Y Dios busca a hombres y mujeres así,
Es verdad, Abraham fue bendecido durante su tiempo en la tierra, pero la mayoría de lo que hizo, la mayoría de para lo que vivió, fue para generaciones futuras. Eso es importante para Dios. Y después Moisés nació, a quien Dios usó para llevar a los descendientes de Abraham a tomar posesión de la tierra prometida a Abraham. Incluso en la historia de Moisés aprendemos un poco más sobre confiar en Dios con el tiempo. Escuchen esto, tiempo. El tiempo es tan importante cuando se trata de confiar. En el mismo capítulo llegamos al versículo 22. Dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio. Vengó al oprimido, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas no lo habían entendido. Dice, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, y él intentó ser juez y verdugo. Podríamos decir que Dios llevó eso a su corazón, llegó a su corazón de Dios. Moisés retomó su llamado, sabía lo que debía hacer, y escuchen, era tan fuerte en él que pensó que todos deberían verlo. Pensó que sus hermanos lo entenderían, pero ellos no lo vieron. Y podría haber algo que arde brillantemente en ti ahora, y sabes que es de Dios, sabes que tu destino está atado a eso, y dices, todos deben verlo. Tal vez no vean lo que tú ves. Continúa en el versículo 26 y dice, al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones son hermanos, ¿por qué se maltratan el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madaín, donde engendró 2 hijos. 40 años pasaron y un ángel del Señor se le apareció en la llama de fuego de una zarza en el desierto del monte Sinaí. Versículo 34. Esto es lo que el ángel le dijo. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido y he descendido para liberarlos. Ahora ven, te enviaré a Egipto. Llegó a Moisés en su corazón. Él tomó su llamado y terminó en el desierto por 40 años. ¿Saben que no hay registro escritural de que Dios le haya hablado durante esos 40 años? 40 años de silencio. 40 años y ni una palabra de Dios. Moisés tenía lo correcto en su corazón. Él sintió el llamado de Dios y estaba correcto en eso, pero no estaba correcto en el tiempo. Solo se adelantó 40 años. Dios hace todo hermoso en su tiempo. Algunos que me oyen les han dado una promesa de Dios. Genuinamente tomaron el llamado de Dios en su vida. ¿Están dispuestos a confiarle el tiempo a Él? La confianza tiene mucho que ver con el tiempo, y el tiempo es la parte de Dios. Incluso Jesús, cuando habló sobre la oración en Marcos 11:24, cualquier cosa que deseen cuando oren, crean que la recibirán y la tendrán. Y la tendrán es la parte de Dios. Nuestra parte es creer que la recibiremos cuando oramos. Y la parte del tiempo, cuando llegue, ese es un asunto de Dios. Nuestra parte es confiar en Él cuando oramos, creer que nos es otorgado cuando oramos sin ponerle ningún límite de tiempo. Sé que no a todos les está gustando. Escuchen, el mensaje no mejorará para ustedes, les advierto. Mateo 11, versículos 28 y 29, Jesús estaba hablando y dijo, vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, yo les daré descanso.
Él no dijo, vengan a mí y les daré más cargas, voy a agregarles más a sus problemas. No, dijo, les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Cuando vamos a Jesús y confiamos en Él nos da descanso. Hebreos 4:3 dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Descansar en lugar de estresarse. Descansar en lugar de preocuparse. Ya hiciste todo lo que pudiste, has puesto las cosas en manos de Dios, ahora descansa. Deja que tu alma descanse en Él. Ese es el elemento clave de la confianza. Descansar. Había un ministro, ha estado en el cielo por varios años ya. Él no era un amigo cercano, pero era un amigo. Y tenía un ministerio muy grande, con mucha influencia, que estaba tocando al mundo. Y había un viejo amigo que fue a visitarlo, y ese hombre que fue a visitarlo era pastor de una iglesia. La persona a quien conozco lo llevó a visitar el campus y le mostraba todas las diferentes ramas y aspectos del ministerio y los alcances que tenía y los hermosos edificios, etcétera. Pero este pastor que fue siguió y siguió hablando de sus problemas y lo mala que había sido su vida y lo difíciles que estaban las cosas en la iglesia, esto y aquello. Y este amigo mío finalmente dijo, ¿sabes? Necesitas entregarle tus problemas a Dios. Necesitas entregarle tus preocupaciones. El hombre explotó y dijo, eso es fácil para ti, tienes una vida perfecta. Podría serlo si todo saliera bien como te sale a ti. Y mi amigo dijo, ¿sabes qué? En general no hago esto porque no me gusta hablar de mis problemas, pero te compartiré algunas cosas, podría ayudarte. Y comenzó a compartir las cosas que sucedían en su vida y en su ministerio. Y él era alguien a quien los autoproclamados defensores de la fe revisaban sus mensajes con un peine fino para tomar un pequeño sonido del mensaje y escribir artículos negativos sobre ese fragmento. Y de hecho lo grababan y enviaban a personas enfrente de sus reuniones para que reprodujeran eso. Vas a entrar ahí, ese hombre dijo eso, esa es su voz, ¿cierto? Escucha. Y esa porción sonaba terrible si la sacabas de todo su contexto. Y de hecho, él explicaba por qué usaba ese lenguaje y a lo que se refería con el lenguaje, pero si lo sacas de todo eso, sonaba terrible. Entonces las personas iban detrás de él con martillo y toga. Tenía que lidiar con todo eso mientras confiaba en Dios para un presupuesto enorme mensual. Y había muchas otras cosas y problemas de los que yo sé, y no sé si compartió todo eso, pero sé que algunos de sus empleados clave estuvieron involucrados en pecados muy grandes. Había habido inmoralidad y adulterio pasando por ahí, y él tenía que navegar en todo eso. Familias, ¿saben? Matrimonios, algunos eran personas clave en su ministerio. El matrimonio se rompió y hubo un escándalo y todo eso. Él tenía que navegar en esas cosas. Y cuando terminó, el que tenía muchos problemas lo miró y dijo, ¿cómo es que vives? Y él dijo, hago lo que te digo que hagas. Me pongo de rodillas, doy a conocer mis peticiones ante Dios, echo mis preocupaciones sobre Él y luego descanso. Saben, algunos ven a otras personas y piensan les va tan bien, tienen todo tan fácil. Si te pusieras en sus zapatos un tiempo, nunca querrías quitarte tus zapatos de nuevo. Descansa. Dios quiere que descansemos. Mira, en este mundo tendremos tribulación, pero Jesús dijo, anímense, yo he vencido al mundo. Dijo, vengan a mí, yo les daré descanso para sus almas. Traicionado, Él te sostiene. En picada financiera, Él te sostiene. Batallan con la enfermedad, Él te sostiene. Acabas de recibir malas noticias que pusieron tu mundo de cabeza, Él te sostiene. Confía y descansa. Él puede sostenerte.
detenerte. Disfruta el paseo. Quiero leerles una sección interesante de las Escrituras en Hechos 27. Hechos 27 y versículo 14. Pero no mucho después dio contra la nave un viento llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, pudiendo poner proa al viento, nos dejamos llevar. Y habiendo corrido sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Literalmente es algo que hacían en el pasado. Pueden leerlo, incluso en los 1700, 1800 aún practicaban esto. Conseguían una gran cuerda, la ponían sobre la proa del barco y luego ellos corrían hacia atrás tan lejos como la querían para llevarla a ambos lados y la ataban, ponían tantas como pudieran. Literalmente esas cuerdas afianzaban la nave, la abrazaban y la sostenían para que no se rompiera en los mares tempestuosos. Y es lo que hicieron aquí. Nuestra confianza debe ceñirse de la palabra de Dios. Si va a sobrevivir las tormentas de la vida, debe estar ceñida. Lo diré de forma diferente. Confiar sin la escritura de base es como construir un puente sin soportes abajo. Se colapsará bajo la presión. Estaba en el campo una vez con amigos. Fuimos a un área muy remota. Fuimos casi 2 días caminando y cargando nuestras mochilas. Y era un área que no muchas personas frecuentaban porque no estaba en un camino, tenías que atravesarla. Era un lugar que mi padre y yo encontramos cuando yo era niño y acampábamos, y decidí llevar a algunos amigos ahí. Pensaron que estaba loco hasta que llegamos a un lago inmaculado y pusimos nuestro campamento y fuimos al otro lado del lago a pescar con moscas. Yo estaba solo. Y yo estaba en el bote del lago, me había quitado las botas, me enrollé los pantalones y estaba parado en el agua, lanzando una mosca. Y no me di cuenta, pero había un oso negro muy grande acechándome por detrás. Tal vez nunca había visto a un ser humano. Ese lugar era muy remoto. Y de pronto escuché un ruido de rocas. Me giré y ese oso estaba parado, tal vez tan cerca de mí como el pastor Robert. No tenía a dónde ir salvo entrar al lago. Así que yo me agaché, recogí unas rocas y comencé a gritarle al oso y a lanzarle rocas. Supongo que tenía mucha adrenalina porque las rocas se rompían en mis manos. En fin, no les contaré toda la historia, pero en ese encuentro con el oso pisé un tronco que creí que era sólido. Y no era sólido. Mi pierna lo atravesó. Obviamente el oso no me mató, heme aquí. Pero me lastimé con ese tronco. Terminé con un agujero del diámetro de una moneda en mi pierna, como 3 centímetros, y un montón de astillas atoradas ahí que tuvimos que sacar y luego curarme. Pero se veía sólido ese tronco, pero no tenía nada abajo, se había podrido, no había nada debajo que lo soportara. Tu fe debe tener las promesas de Dios que la soporten. Debe estar ceñida con la palabra de Dios, de lo contrario no te sostendrá. Las promesas de Dios son las barras de soporte para nuestra confianza. Salmos 18, versículo 30, dice: el camino de Dios es perfecto. La promesa del Señor siempre resulta ser verdad. Él protege a quienes confían en Él. Salmo 56, 3 y 4. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Pongo mi confianza en Él. En Dios alabaré su palabra. La palabra alabar ahí es el hebreo halal. Obtenemos nuestra palabra aleluya, de ahí que literalmente significa halal y Jehová. Alabanza delirante y jactanciosa al Señor. Eso significa aleluya. Literalmente, esta palabra halal significa alar fuerte. Significa decir algo una y otra vez. Seguir y seguir y seguir hablando. Estoy poniendo mi confianza en Dios y voy a seguir y seguir y seguir hablando de su palabra. Voy a alardear su palabra. Voy a hablar su palabra. La confianza está atada a la palabra de Dios.
Salmo 119, versículo 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Escuchen, cuando estén en una tormenta, con sus mejores amigos son la palabra de Dios y las personas con fe preciada que aman la palabra de Dios. Ellos son los dos mejores amigos que tienen cuando están en problemas. ¿Recuerdan en Marcos 5? Jairo fue con Jesús y dijo, por favor, mi hija está muriendo. Jesús dijo, iré, iba camino allá. Los mensajeros fueron de la casa y dijeron, no molestes al maestro, tu hija está muerta. Jesús miró a Jairo y dijo, no temas, solo cree. Entraron a la casa y todos esos dolientes profesionales estaban ahí llorando y gimiendo. Y Jesús dijo, oigan, no está muerta, solo duerme. Y su llanto y clamor de pronto se volvió risa. La Biblia dice que se rieron de él y lo ridiculizaron. ¿Y saben qué dicen también las Escrituras? Jesús los sacó a todos. Y solo permitió que entraran Pedro, Jacobo y Juan y los padres de la niña. A veces, cuando estamos en medio de una tormenta, unas personas necesitan quedar fuera y otras personas necesitan entrar. Si estás luchando por tu vida, necesitas traer a esas personas a tu círculo, personas que te animen en tu fe y confíen en Dios contigo, personas que amen la palabra y crean en la palabra. Y tal vez temporalmente necesitas sacar personas de ese círculo que te destrozarían en tu fe, te ridiculizarían y se burlarían. En serio, en medio de una batalla, es muy importante de quién te rodeas. Tus mejores amigos en la batalla, en la tormenta, son la palabra de Dios y personas que aman la palabra de Dios. Salmo 9, versículo 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscaron. Buscar es parte de confiar en Dios, aunque tiene que ver con descansar en sus promesas, y es parte de la ecuación, pero confiar en Dios no es del todo pasivo. Al confiar debemos buscarlo para que nos guíe. Cualquier cosa que enfrentes ahora, escucha, eso no tomó a Dios por sorpresa. Él creó un camino a la victoria antes de que la dificultad asomara la cabeza, y Él te guiará si esperas en Él y lo buscas por sabiduría. Él te guiará. Déjenme leerles esto de una traducción diferente. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Es hermoso. Dice, todos experimentamos tiempos de prueba, lo que es normal para todo ser humano, pero Dios será fiel contigo. Él proyectará y filtrará la severidad, naturaleza y tiempo de cada prueba u obstáculo que enfrentes para que puedas soportarlo. Cada prueba es una oportunidad para confiar más en Él, porque con cada prueba Dios provee una forma de escapar que te llevará fuera de eso victoriosamente. Hay un camino. Algunos tal vez se enfrentarán a algo ahora que parece absolutamente imposible de superar. Sienten que están atrapados. No lo están. Antes de que llegara el problema, Dios hizo un camino de escape que los sacará victoriosamente antes de que el problema surgiera, que apareciera. En el pasado eterno, Dios se sentó con el consejo del cielo, habló sobre tu vida, planeó el siguiente paso que se debería tomar, y si lo buscas, Él te mostrará qué hacer. Otra historia interesante que un amigo mío contó. Dieron una alerta de tormenta y advirtieron que nadie debería intentar atravesar un paso de la montaña. Era en Colorado. Pero ese hombre decidió hacerlo de nuevo, un creyente. Y no logró atravesar el paso antes de que llegara la tormenta. Quedó cubierto de nieve en la cima del paso. Y no había salida, estaba muy arriba, no podía bajar. Y la temperatura bajaba mucho ahí. Podrían pasar 48 horas y moriría congelado. La historia sigue con él en su auto. Dios, lo siento, fue muy tonto que intentara adelantarme a esta cosa. ¿Por qué siempre tengo prisa? Dijo, perdóname, Señor, y Dios, muéstrame qué hacer. Y una voz en su corazón dijo, da la señal de SOS con tus faros. 3 cortos, 3 largos y 3 más cortos. La señal internacional para SOS.
Y se dijo, eso es muy tonto. Estoy encima del paso de una montaña. Nevó mucho aquí. Lo escuchó de nuevo. Señala SOS. Las siguientes 2 horas solo lanzó el SOS. 3 cortos, 3 largos, 3 cortos. Bueno, resultó ser que mientras lanzaba la señal de SOS, un avión suburbano pasaba por encima. Y resulta que en el momento en que estaba lanzando la señal, se abrieron las nubes. Y resultó que de este lado del avión había un sheriff retirado. Y resultó que cuando las nubes se abrieron, el sheriff miró por la ventana y reconoció la señal de SOS y le pidió al piloto que llamara, y subieron con equipo pesado y sacaron de ahí al hombre y salvaron su vida. Escuchen, hay algo que pueden hacer si el problema tú lo buscaste. Dios te ayudará. Sabes, es cierto, nuestro Dios hace cosas impresionantes. Pero creo que a veces las personas tienden a decir, bueno, sí, pero no esperaría que Dios hiciera nada que no se pudiera relacionar con este plan masivo que tiene funcionando para alcanzar a las naciones para Cristo. Y claro, entendemos que alcanzar a los perdidos es la prioridad de Dios. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Pero la verdad es que Dios está interesado en ti. Él está interesado en tus necesidades, está interesado en las luchas que atraviesas y Él quiere ayudarte. No es que se cruce de brazos y diga, mira, eso está por debajo de mí, no es importante, no me importa tu renta. Por favor, tenemos un mundo que necesita ser salvado. Sí, queremos alcanzar al mundo para Cristo y estamos dando, lloramos y hablamos y hacemos todo esto, pero Dios está interesado en que pagues tu renta. Dios está interesado en que tus hijos vuelvan al camino. Dios está interesado en que seas libre de esos dolores de migraña. Dios está interesado en que tengas paz con tus parientes, con este miembro de la familia. Dios está interesado en ti. Amigo, Él te ama más de lo que tienes capacidad de entender. Y si clamas a Él con un corazón sincero, Él te ayudará. Escucha, no es una coincidencia que me escuches ahora. Nuestro Dios es una ayuda muy presente en tiempos de problemas. Él está presente ahí contigo. Él conoce tu historia. Él no ha perdido tu dirección. No es una coincidencia que me escuches ahora. Él quiere ayudarte. Padre, oro por mi amigo ahora para que su corazón se anime, que la esperanza brote en su corazón y que vuelva sus ojos a ti y hacia las promesas en tu palabra, y que pongan su confianza solo en ti. Amigo, quien clama en el nombre de Jesús, quien pone su confianza en Él, no será defraudado. También quiero tomar un momento, y lo hago en cualquier momento. Quiero agradecer mucho a nuestros socios, a los que apoyan lo que hacemos. Llevamos este mensaje a todo el mundo en 11 idiomas diferentes ahora, a más de 100 naciones, y no podríamos hacerlo sin las personas que nos ayudan. Y si nunca te has vuelto socio, ora sobre eso. Amigo, estamos cambiando vidas en el nombre de Jesús. Para más información e inspiración, entren a respuestasbc.com.